Una vez más estamos juntos, amigos, para pasar este tiempo con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo usó como método fundamental las parábolas para transmitir los valores, las enseñanzas, los principios del reino de Dios. Y todas ellas son admirables, pero algunas tienen un poder como especial, porque tocan en lo más profundo de la naturaleza humana, de nuestros corazones. Una de estas parábolas es la que vamos a leer ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua, porque estoy, y me refresque la lengua, dice, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de esto hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los que están de los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham les dijo: Si no les hacen caso ni a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Es una parábola tan densa, tan profunda y tan impactante, porque entre las muchas verdades que aparecen aquí, una de las más evidentes es que la muerte no es el fin. Esto es algo que es totalmente cierto, porque aquí vemos que una vez que el rico, mejor dicho, primeramente el Lázaro, enfermo, lleno de llagas, pobre mendigo, una vida realmente terrible, durísima, pero el mendigo, Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham para gozar de la presencia del Señor. El seno de Abraham o el paraíso es la misma cosa. Muchas veces se menciona así porque Abraham fue el primero de los creyentes. Y bueno, no el primero de los creyentes, pero el padre de los creyentes fue, y entonces se identifica el cielo como el lugar donde está Abraham. Abraham y todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, desde el primero, desde Adán hasta el último. Todos estaremos en el seno de Abraham. Pero aquí se menciona que él, el mendigo, fue llevado por los ángeles al cielo. Lo cual quiere decir que en esta vida es solamente un tránsito. La enfermedad se acabará, el sufrimiento se acabará, y todo lo que hay en esta vida se acabará. La muerte, en un sentido, cerrará la puerta de lo que es este sistema de cosas, esta condición humana en la que vivimos en esta tierra hoy día. Y por lo tanto, se acabará el pecado, se acabará el dolor, la enfermedad, la pobreza y todas aquellas cosas que
hoy día tenemos que padecer, tenemos que sufrir, tenemos que soportar, como ocurrió también con Lázaro. Pero cuidado, porque también la muerte lleva a las personas incrédulas, a las personas que, como este rico, que ni siquiera se menciona su nombre, pues había vivido una vida muy buena, una vida excelente, y una vida totalmente despreocupada y egocéntrica. A la puerta de su casa estaba este mendigo cada día y él pasaba totalmente de él. Todos los días haciendo banquete quiere decir que era un rico muy rico, pero no le preocupaba en absoluto a su prójimo que estaba a su lado, en la puerta suya, y que él no era rico para con Dios, sino para consigo mismo, no era rico para los demás, sino para sí mismo y para aquellos que contenían su favor, porque si hacía banquetes todos los días, que tenía muchos amigos a los cuales invitar, pero también se murió él. Sí, y fue sepultado, y todo su dinero no le valió para nada. Sus banquetes se terminaron, sus fiestas se acabaron, sus amigos fueron separados de él para siempre, todo lo que tenía lo perdió, y finalmente fue muerto, sepultado, llevado al infierno. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. El muerto rico fue llevado al infierno y Lázaro fue llevado al cielo. Es algo tan tremendo. El Señor Jesús habló muchas veces del infierno. Lo menciona muchas veces. Habla de la resurrección, habla del fuego del infierno, habla de lo terrible que es el infierno. Y constantemente en los evangelios leemos que Jesús advirtió acerca de la realidad terrible del infierno, como también habló de la maravilla del cielo. Pero aquí vemos que el rico estaba sufriendo ahora, dice, terriblemente y sin ningún escape, porque cuando él dice que en esta parábola que vio a Lázaro al lado de Abraham, nada más y nada menos, entonces dice que le moje la punta del dedo en la lengua porque estaba siendo atormentado. Por supuesto es algo metafórico, pero que tiene que ver con lo terrible que es la condición de estar apartado de Dios para toda la eternidad en un lugar llamado infierno. Y eso existe. Existe el cielo y existe el infierno. Pero no vayamos a pensar que al cielo van los pobres y al infierno van los ricos. Aunque nos gustaría pensar eso. Porque verás, para 1.000 millones de personas en este mundo, nosotros somos ricos. Porque tenemos comida, tenemos vestido, tenemos todo lo que podamos, digamos, necesitar hoy día. Para 1.000 millones de personas, alguien que tiene comida diaria es un rico. Y por lo tanto, tendríamos que ser condenados el resto de la humanidad que tiene para comer, para vivir y para otras muchas cosas que no son imprescindibles. Entonces, pero también la palabra de Dios nos dice que no son los ricos los que van al infierno y los pobres los que van, porque alguien puede ser pobre y ser una persona incrédula que desprecia a Dios y que blasfema de Dios y que reniega de Dios y está en rebeldía contra Dios y puede ser totalmente incrédulo a pesar de su pobreza o incluso por ser pobre. Luego entonces no es la condición económica, no es la condición en la que uno está, si uno es rico o es pobre. Es la condición de su corazón. Bienaventurados los pobres, porque ellos, pobres en espíritu, dice Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y no ha elegido Dios a los pobres para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman? Luego entonces, es la fe lo que nos da la verdadera riqueza. Y es la falta de fe lo que nos da una verdadera pobreza, aunque estemos rodeados de oro y plata y tengamos que hacer banquetes todos los días. Verdaderamente, lo que la palabra de Dios nos dice es que aquel que entra por la puerta estrecha, aquel que cree en el Señor Jesucristo, aquel que se arrepiente de sus pecados, como viene a decir aquí, que se arrepientan para cambiar de vida, se arrepientan pidiendo perdón al Señor, y eso traiga una transformación de vida por medio del Espíritu Santo, esas personas son las que entran en la presencia de Dios, sin importar si eran pobres o ricos, si eran ciegos o veían bien, o si estaban sanos o enfermos.
sin importar la condición de la persona ni la cultura, porque no hay ni varón ni hembra, ni rico ni pobre, no hay distinciones para Dios. Las distinciones sociales las hacemos nosotros, pero aquí el Señor Jesús dice que uno puede tener una vida muy buena en este mundo y muy mala por la eternidad. Eso es lo que viene a decir aquí, que la muerte es para todos y que finalmente este hombre estaba allí y ahí le dice a Abraham, bueno, tú has tenido una buena vida, tú has tenido una vida muy buena y ahora, y él la tuvo muy mala, pero Lázaro de algún modo confió en Dios y se encomendó a Dios, y él ahora tenía el consuelo eterno y el otro iba a tener el sufrimiento eterno. Amigo, ¿qué vamos a tener nosotros cuando acabe nuestra vida? Porque ricos somos. En el sentido material, si te comparas con tantas personas, eres rico, pero supongamos que somos pobres, da igual. Supongamos que ante otros, comparándonos con otros, somos pobres. Aunque teniendo sustento y abrigo deberíamos estar contentos con eso, pero siempre queremos más. Pero supongamos que somos pobres, o supongamos que somos ricos. Al final, tú y yo tenemos que morir. Al final, amigo que me escuchas, un día pondrán nuestro nombre escrito en una nota de pésame. Un día alguien escribirá nuestro nombre en una placa. Y nuestros familiares nos llevarán nuestros restos mortales, como normalmente pasa. Puede ser que no, pero llevarán nuestros restos mortales a un cementerio donde tú también has ido tantas veces a acompañar a otros. Eso va a suceder contigo y conmigo. Pero si no tenemos fe en el Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo no nos ha recibido como hijos suyos, lo que nos espera es lo mismo que el rico. Podemos tener una buena vida aquí y hacer banquetes todos los días, pero hay un final para todo eso. Y también hay un final para el sufrimiento. Y puede ser que nosotros los creyentes aquí tengamos que sufrir. Y a lo mejor alguien que me está escuchando, que es de verdad cristiano, que es de verdad un hijo de Dios, no porque sea buena persona. Porque recuerda esto, en el cielo no están los buenos y los malos están en el infierno. Bueno, eso es una manera muy simple de decirlo. Todos somos malos. No hay justo ni un uno, pero en el cielo están los arrepentidos. Y en el infierno están los que no quieren arrepentirse. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso Jesús dice aquí, no se arrepentirán. Para que se arrepientan. Porque el rico está diciendo, manda a Lázaro que les predique para que se arrepientan. Porque si se arrepienten, se librarán de esto. Porque es la fe y el arrepentimiento en Jesucristo, la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento para con Dios, lo que nos lleva al cielo. La gracia y no las buenas obras. La bondad de Cristo y no nuestra bondad. Es todo por gracia y solo por medio de la fe, como tantas veces lo decimos, y esa es la verdad más bendita y consoladora que alguien puede jamás escuchar y creer y proclamar. Pero escucha esto. Si estás sufriendo, si estamos sufriendo, la muerte nos librará también de eso, fíjate. Aunque nos parezca terrible y nos parezca como es, cruda, fría y todo lo demás que queramos decir de la muerte, pero Lázaro, los perros le lamían las llagas porque le tenían compasión de lo que tanto que sufría y ahí estaba ese hombre, sin que nadie le ayudara. Pero llegó la muerte y la muerte fue para él la puerta de la vida. Porque llegó la muerte y se acabó su sufrimiento para siempre. Y la palabra de Dios dice que en el cielo no hay llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte, ni hambre, ni sed, ni ninguna cosa que es consecuencia del pecado, o es consecuencia del mal, o es efecto de nuestras maldades, sino que dice que allí gozaremos para siempre de Cristo por toda la eternidad.
Allí estaba Lázaro. ¿Estarás tú también allí? ¿Estarás tú en el seno de Abraham, gozando del Señor Jesucristo por toda la eternidad? Porque si no te arrepientes, entonces lo que te espera es estar con el rico. La decisión es tuya. Pero aún los que ya por la gracia de Dios y movidos por el Espíritu Santo hemos venido a ser de Cristo y estamos en Él, ya no tenemos terror de la muerte, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, como dijo aquel hombre, y termino con esto, aquel evangelista norteamericano, dijo a sus compañeros, a sus amigos, un día saldrá en el periódico Moody ha muerto, pero no lo creáis, porque entonces estaré más vivo que nunca. Estaré en la presencia de aquel que es la resurrección y la vida. Estaré en la presencia de mi Salvador y mi Señor. Vamos a orar. Gracias hoy te damos, Señor, porque tu palabra nos muestra que después de esta vida hay un cielo y hay un infierno. El cielo tú lo ganaste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Él, todo aquel que creemos en ti, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. El paraíso, el seno de Abraham, simplemente por clamar como aquel hombre clamó, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando clamó arrepentido a ti. Ayúdanos a arrepentirnos y a creer en ti. Y advertir también a otros de que si no se arrepienten, todo se va a acabar y el infierno para ellos será una realidad. Señor, que tengas misericordia. Igual que nos has librado a nosotros, libra también a tantos que están caminando hacia la perdición. En el nombre de Cristo te damos las gracias por tu evangelio y pedimos tu misericordia. Amén. En el día de mañana, Dios mediante siempre, por supuesto, podemos tener otro rato juntos. Un abrazo, que tengáis buen día, que Dios os bendiga, que confiemos todos únicamente en el Señor Jesucristo. Hasta pronto.